El día de hoy hablaremos sobre otro de los efectos más interesantes y más conocidos por muchas personas, que inclusive hay una saga de películas que lleva su nombre. El día de hoy hablaremos sobre el extraño efecto mariposa. El efecto mariposa es un fenómeno descrito en sistemas caóticos con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales por el cual cualquier pequeña variación en las condiciones iniciales en un sistema determinista no lineal acabará dando lugar a una diferencia mayor en estados posteriores. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo. Es un concepto de la teoría del caos. En el ejemplo particular propuesto por Edward N. Lorenz por el efecto mariposa, si se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo, el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un tornado y en el otro no suceder nada en absoluto. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Según este concepto vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Pero, ¿es posible que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar un huracán en Estados Unidos? El movimiento desordenado de los astros, el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas, todos son sistemas caóticos o con dinámicas no lineales. La teoría del caos y el efecto mariposa vienen a explicar que algo tan complejo como el universo, un sistema caótico flexible, es impredecible. La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climáticas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de 3 días. Y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto. Más que el aleteo de una mariposa, algunos investigadores prefieren hacer referencia al experimento del doble péndulo. Estos son dos péndulos acoplados, es decir, un péndulo unido al extremo de otro péndulo. Cuando se trata de uno solo, el movimiento es bastante simple. Pero cuando son dos los que oscilan, se vuelve impredecible y caótico. Lorenz y una variación de 3 decimales. Edward Lorenz, el padre de la teoría del caos, consideró el tiempo atmosférico como un caso de este tipo, en la medida que nunca se podrán conocer con exactitud las condiciones iniciales. De hecho, en 1963, Lorenz estaba realizando una investigación sobre previsiones climatológicas a través de ecuaciones con ordenador y decidió repasar algunos de los datos que había obtenido. Mientras se hacía un café, lo cual es literal, el ordenador simuló los resultados de 2 meses que en nada se parecían a los que ya tenía. ¿Pero de dónde procedía el error? Pues de un simple redondeo. Para simplificar las operaciones y porque la impresora no captaba más de 3 decimales, Lorenz decidió reducir de 6 a 3 los decimales de uno de los parámetros con los que calculaba las predicciones. Por ejemplo, de 53,453765 km por hora, pasa a usar 57,453 km por hora. El paradigma estaba claro. Una variación mínima inicial puede producir alteraciones a corto y mediano plazo. Lorenz publicó las conclusiones de su descubrimiento en el Journal of the Atmospheric Science, bajo el título de Flujo determinista no periódico, en 1963. Sistemas caóticos, del cuerpo humano a la inteligencia artificial. El cuerpo humano es un sistema caótico, flexible e impredecible. La medicina no puede predecir la evolución del cuerpo de determinado individuo. Sin embargo, el cuerpo humano es resistente a los cambios, mantiene una forma más o menos parecida durante más de 70 años, a pesar de que ningún átomo de los que hoy forma nuestro cuerpo era el mismo de hace 7 años. Y resiste a las enfermedades y condiciones extremas. La explicación de que un sistema tan impredecible como el cuerpo humano sea tan estable es que el sistema siempre es atraído hacia un determinado modelo de conducta. Si cambiamos algo en el sistema, este se vuelve cuanto antes hacia el atractor extraño. La conducta es impredecible, pero sabemos hacia dónde va a tender. El caos permite al corazón un abanico de comportamientos que le permiten volver a su ritmo normal después de un cambio.
Tomemos como referencia la autoorganización de las colonias de hormigas para comprender la flexibilidad del caos. Si contamos el número de individuos activos, comprobaremos que el número fluctúa en una periodicidad de unos 25 minutos. Cada cierto tiempo, ningún elemento está activo. Ese ciclo de actividad podría ser un reflejo de sincronización. Sin embargo, la actividad individual es totalmente aperiódica, o sea, caótica. Al aumentar el número de individuos, aparece un comportamiento colectivo hasta que por cierta densidad de hormigas comienza a aparecer oscilaciones regulares. El ejemplo de las hormigas se puede comparar con una red neuronal fluida de la inteligencia artificial. La fluidez de un sistema caótico se manifiesta cuando las conexiones entre elementos cambian con el tiempo, como consecuencia del movimiento al azar o por otras causas. Los ingredientes de la teoría del caos. Son varios los ejemplos universales que se han tomado para explicar la teoría del caos. El batir de las alas de una mariposa, el experimento del doble péndulo, o una pelota botando en el quicio de un tejado que repetiría patrones diferentes. El matemático estadounidense John Bush, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, añadió una respuesta más a la pregunta: ¿cuáles son los ingredientes mínimos para el caos? Una gota de agua colocada sobre una película jabonosa. La manera en la que rebota la gota de agua depende de la amplitud, la variación máxima del desplazamiento, y de la frecuencia, el número de repeticiones de la vibración. Y estos elementos describen con precisión la trayectoria de la gota hasta que sucumbe al caos. La teoría del caos y el efecto mariposa explican el comportamiento de la naturaleza y el cuerpo humano hasta la trayectoria de una gota de agua. Pero la gran pregunta sigue vigente. ¿Podría, en un sistema caótico e impredecible, el aleteo de una mariposa causar un huracán? Todos nuestros actos y decisiones están conectados y las posibilidades de interrelación son totalmente impredecibles. En este momento voy a dar unos ejemplos de lo que se considera un efecto mariposa. Ejemplos del efecto mariposa. La siguiente lista incluirá algunos ejemplos, casos reales ligados con la cotidianidad de lo que se conoce como el efecto mariposa. Número 1. El efecto que sucede cuando hay muchas piezas de dominó paradas en el mismo sentido y una persona mueve la primera y se empiezan a caer a partir de la caída anterior. Constituye el mejor ejemplo del efecto mariposa. Número 2. En las montañas nevadas es habitual que un pequeño salto o disparo insignificante de una persona pueda causar una enorme alud. O sea, una gran masa de nieve que se desplaza a muchísima velocidad bajo la misma montaña. Número 3. La historia conocida como la manzana de Newton, donde los fundamentos teóricos de la física se modificaron motivados por la caída de una manzana sobre la cabeza de un hombre. Es un buen ejemplo del efecto mariposa. Número 4. El leitmotiv. De las películas relacionadas a los viajes del tiempo, de que una persona que va hacia el pasado no puede tocar nada, pues alteraría el futuro que ya vivió, constituye a otro ejemplo del efecto mariposa. Número 5. Una pequeña colilla de cigarrillo arrojada en un bosque puede provocar un inmenso incendio. Y por último, número 6. Una persona olvida su billetera en el trabajo. En ese regreso se encuentra con una mujer, con la que luego de un tiempo cambia el curso de su vida. Pero bueno, ya después de haber dicho toda esta información técnica, haber dado ejemplos, haber indagado un poco sobre los ingredientes de la teoría del caos, sobre los sistemas caóticos, sobre el padre de esta teoría del efecto mariposa, se habla mucho de mundos paralelos, de realidades paralelas, por decirlo así, pero en sí el concepto se define en una frase muy simple y es que toda acción tiene una reacción. El hecho de decir que si uno viaja al pasado y no sé, mata una mosca o mata un animal o cambia la muerte de una persona, pues probablemente todo el futuro que uno conoce en este momento ya no sea igual. Eso es lo que hace referencia a eso, o sea, que una acción súper pequeña puede desatar el caos en un sistema impredecible, como lo es el cuerpo humano, como lo es el universo, como la naturaleza, simplemente como es todo lo que conocemos. Pues no sé, pregúntense en sus casas y sabiendo que todas nuestras decisiones probablemente están interconectadas o interrelacionadas y que probablemente todo lo que nosotros hagamos tenga una repercusión más adelante para nosotros, para otras personas, para el mundo. Pues la reflexión es como hay que pensar muy bien antes de actuar, ya que por lo visto el simple aleteo de una mariposa tal vez sí podría generar un huracán. Pero bueno, como en todos los capítulos, muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este punto, que nos apoyan, que les gusta lo que hacemos y que siempre esperan más de nosotros. Ya saben que pueden seguir el podcast como Garcas Oficial en TikTok, Facebook, Instagram, Anchor, Spotify, YouTube. Y a mí, su host,
Garca Music en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube y TikTok. Pues nada, la buena para todos y espero que les haya gustado mucho.